Bueno, muy buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas que nos acompañan por este medio, y hoy es un placer compartir un tiempo de esta reunión. Y hoy tenemos un invitado especial que más adelante les daré a conocer, así que podemos quedarnos con la incógnita. Pero bienvenidos a nuestra reunión de los viernes, y me gustaría leerte un Salmos que me anima mucho como parte de la creación de nuestro Dios. El Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Y hoy me gustaría compartir ciertas alabanzas, algunos himnos de recordar, donde una de las estrofas: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Así que ayúdame a cantar. Gozarse en el Señor, que todo bien nos da, pues Él por nosotros está. Redimidos por su sangre, requiere en este mundo, siendo Jesús el Redentor. Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra? ¿Quién será en contra de nosotros? Sé fuerte en el Señor, seguido de poder, que nada puedes hacer. Aunque vengan tentaciones, sentirme para el bien, y Cristo te será sostén. Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra? ¿Quién será en contra de nosotros? Confiar en el Señor, que su promesa es fiel, constante y segura actuaré. Pues así lo ha dicho Dios, a la tierra pasará, mas mi palabra quedará. Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra? ¿Quién será en contra de nosotros? Está en el Señor, nos vamos a encontrar, pues de solo hay seguridad. De su mano levantar al que en confía ya, nunca jamás permitirá. Dios es por nosotros, Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra? ¿Quién será en contra de nosotros? La última estrofa de este himno dice: estad en el Señor, gozaos en su bondad, en Él solo hay seguridad. De su mano arrebatar al que en Él confía ya, nunca jamás permitirá. Nos gozamos de esa gran promesa en estos tiempos, de poder estar gozosos en el Señor y seguros de que nada ni nadie nos puede arrebatar de Él. Acompáñame a orar en este momento y pedir la dirección de nuestro Señor. Señor, estamos muy agradecidos que tu voluntad y tu amor y misericordia podemos disfrutar de este tiempo donde los hermanos y la audiencia que nos ve pueda escuchar tu palabra, pueda buscarte, quizás palabras de paz en su vida atribulada,
y aquellos que no te conozcan puedan ellos doblar rodilla, conocerte como hijo. Gracias, Dios, una vez más por darnos el momento de la alabanza, glorificar tu nombre a través de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me gustaría que sigamos cantando. Hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios una vez más y decir, gozo la santa palabra de Él. Cosas preciosas ahí puedo ver. Gozo la santa palabra de Él. Cosas preciosas aquí puedo ver. Y sobre todo el gran querendón es que los niños se quedan pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor que no pasó, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Mi ama Jesús fue su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Deja los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor que no pasó, en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta de cómo lo sé, busca Jesús pecador le diré. Por su palabra que tienes aquí, puedes saber que Jesús llama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, quien no pasó, en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Con alegría yo cantaré a ese Redentor que es como un pastor para nosotros. Y bueno, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Les decía que hoy tenemos la visita de un hermano que nos va a compartir la palabra del Señor. Él está ahorita conectado desde Cochabamba, nuestro hermano Andrés Moro. Y antes de darle paso para dar el mensaje, me gustaría cantar un himno más contigo en este tiempo, donde nos habla el Señor de estar firmes ante tribulaciones, ¿no? Firmes ya adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Él es soberano, visualmente va, y la de quien enseña, pregonando está. Firmes ya adelante, pues desde la fe, sin temor alguna, que Jesús nos ve. Puede ser potente la iglesia de Dios, pero ya glorioso, marchamos
En esta noche te doy el tiempo, hermano Andrés. Dios bendiga. Gracias, hermano. Un saludo a todos mis hermanos de la Iglesia Cristiana Camireña. Desde aquí de Cochabamba, un abrazo fuerte, aprovechando la oportunidad que se nos brinda a través de este medio. Primeramente quisiera que me confirmen si es que me están escuchando, si es que me pueden hacer con su dedo ahí, si me están escuchando, por favor. Muy bien, entonces vamos a proseguir, queridos hermanos, en este tiempo en que el mundo ha sido golpeado, en que el mundo se ha visto paralizado por el coronavirus. Hay muchas interrogantes que han surgido. ¿Qué es lo que debemos hacer como iglesia? ¿Qué es lo que debemos hacer como creyentes? Se me venía a la mente un pasaje cuando nuestro Señor Jesucristo encuentra a sus discípulos en medio de una tempestad y Él viene caminando por las aguas hacia ellos y ve, y sus discípulos lo ven, y Pedro le dice: si tú eres, Señor, di que yo vaya. Así que nuestro Señor Jesucristo le dice: ven, Pedro. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, mirando a Jesús. Pero en un momento del relato dice que él empezó a ver a su alrededor, empezó a ver la tempestad, la grandeza de los vientos y las olas, y desvió la mirada de Cristo. Así que empezó a hundirse. Queridos hermanos, en este tiempo tenemos que poner los ojos en Jesús, como nos dice en Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús. Y es por eso que en este tiempo quisiera que podamos estudiar un poco más sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. El título del mensaje del día de hoy es el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. El escritor a los Hebreos escribe esta carta a un grupo de personas que tenían bastante conocimiento del antiguo pacto, bastante conocimiento de todas las cosas, todos los rituales, de todo lo que Moisés les había enseñado a través de la ley y el libro de la ley. Así que el escritor a los Hebreos va a escribir a este grupo de creyentes, pero también había personas que aún no habían conocido a Cristo, para poder aclarar algunas cosas. Toda la carta a los Hebreos, o gran parte de la carta, va a tratarse de hacer una comparación entre Cristo y el antiguo pacto. Va a hacer una comparación donde el propósito es mostrar la superioridad de Cristo ante todo lo que anteriormente venía siendo el pueblo judío. Empieza haciendo una comparación entre Cristo y los ángeles, diciendo Cristo es superior a los ángeles. Luego dice que Cristo ofrece y es autor de una salvación que el pueblo de Israel no había podido ver, y dice que Cristo es superior a Moisés. Cristo como superior a Aarón. Y entra en el pasaje de Hebreos capítulo 4, desde el versículo 14 en adelante, empieza a introducir el tema del sacerdocio de Cristo. Vamos a dar lectura a Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El escritor de los Hebreos va a presentar a Cristo como el gran sumo sacerdote. Esto representaba un conflicto intelectual para los estudiosos del Antiguo Testamento, porque no encontraban ninguna relación de Cristo con la ley sacerdotal. No encontraban ninguna relación de Cristo con la tribu de Leví, que era la encargada por Dios para realizar la función del sacerdocio en el tabernáculo.
Así que cuando el escritor de los Hebreos presenta a Cristo como el gran sumo sacerdote, era un conflicto intelectual fuerte para todos aquellos estudiosos. Así que va a empezar a aclarar y introduce un concepto que era algo distinto a todo lo que conocían normalmente con relación al sacerdocio. Hebreos capítulo 5, desde el versículo 4 en adelante, dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 9 y 10 del mismo capítulo 5. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Relacionado a lo que el autor de los Hebreos va a referirse al sacerdocio de Cristo. ¿Quién es Melquisedec? En el Antiguo Testamento encontramos dos referencias con respecto a Melquisedec. La primera referencia nosotros la encontramos en Génesis capítulo 14. Quisiera que me acompañen a ir a Génesis capítulo 14 y ahí encontramos el relato de Melquisedec en el encuentro con Abraham. Génesis capítulo 14 desde el versículo 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Algunos comentaristas bíblicos, cuando intentan explicar quién es Melquisedec, han sugerido de que Melquisedec es una cristofanía. ¿Qué significa esto? Que Melquisedec es una aparición de Cristo antes de su venida a la tierra del Nuevo Testamento. Así que sugieren de que Melquisedec es una cristofanía. Pero cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 7, el escritor de los Hebreos va a hacer a un lado esta teoría de que que Melquisedec sea una cristofanía en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 7, desde el versículo 3, cuando se refiere a Melquisedec, dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esa palabra que utiliza semejante significa figura, significa sombra. Lo que está diciendo el escritor a los Hebreos es que Melquisedec fue una sombra, una figura de algo que habría de venir. El Antiguo Testamento está lleno de figuras, lleno de sombras de aquello que iba a devenir, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, el segundo pasaje que encontramos, la mención de Melquisedec en el Antiguo Testamento, es uno que cita el escritor de los Hebreos en el capítulo 5. Y quiero que vayamos al Salmo 110. Salmo 110. Este salmo es un salmo mesiánico. Nos habla sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leerlo desde el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que esas son las dos menciones que encontramos de Melquisedec en el Antiguo Testamento. Pero volvemos a hacer la pregunta:
¿qué significa que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Bueno, vamos a ver, estudiando Hebreos capítulo 7, 3 cosas que nos van a hablar sobre el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Número 1, vamos a ver la grandeza de este sacerdocio. Número 2, vamos a ver la necesidad de un nuevo sacerdocio. Y número 3, la inmutabilidad de este sacerdocio. Número 1, la grandeza de este sacerdocio. Hebreos capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Quiero que veamos en la grandeza de este sacerdocio 4 elementos que nos van a mostrar la superioridad y grandeza del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec en comparación al sacerdocio levítico. Número 1, primer elemento de la grandeza del sacerdocio, es que el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec nos habla de que Cristo es el único sacerdote rey. Es el único sacerdote rey. Acordémonos que Melquisedec viene a ser una figura de Cristo. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 14, se lo presenta a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, pero también como rey. Queridos hermanos, esto es algo que no encontramos en ninguna otra parte de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, vemos que desde el principio el pueblo de Israel pidió una separación entre el gobierno político que iba a ejercer y la función. Dios había establecido que el pueblo iba a ser guiado, iba a ser juzgado, iba a ser ordenado a través de jueces. Pero cuando nosotros vemos en 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 al 5, el pueblo de Israel habla a Samuel diciéndole lo siguiente. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El pueblo de Israel empezó a decir, nosotros también queremos un rey. No queremos ser gobernados por jueces solamente, porque tus hijos ya no están andando en los caminos correctos. Así que aquí vemos un primer elemento. En todo el antiguo pacto no encontramos que los sacerdotes ejercían una función política. En ningún momento encontramos que el sacerdote podía ser rey. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, solo tenían la función dentro del tabernáculo. Estaban abocados a la labor del servicio en el tabernáculo. Pero también vemos al pueblo de Israel pidiendo un rey. Y versículo 7 de 1 Samuel capítulo 8, Dios le habla a Samuel diciendo, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Queridos hermanos, cuando nosotros hoy en día escuchamos ese famoso argumento, ese famoso concepto del Estado laico, que consiste en la separación de la iglesia y el Estado, la separación entre Dios y el Estado, es una reacción natural de nuestro corazón pecaminoso, rechazando el señorío de nuestro Dios. Es una reacción natural de mi corazón pecador diciéndole a Dios, tú no reinas sobre mí. Queridos hermanos, ¿qué nos habla el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec? Es que Cristo no solamente cumple la función de sacerdote,
de sumo sacerdote. No solamente cumple la función espiritual, no solamente cumple la función de guiar, no solamente cumple la función de interceder, de abogar, de ofrecer el sacrificio, sino que Cristo, al ser sacerdote según el orden de Melquisedec, también nos dice que Cristo es rey. Cristo es el único sacerdote rey. Es el único que puede cumplir esta doble funcionalidad. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos dividido nuestra vida de esta forma? Y decimos, sí, Dios va a ser mi sacerdote. Él es el quien me acerca, Cristo es quien me acerca a Dios. Él es el que ofrece el sacrificio para que yo pueda ser salvo por él. Pero tú no te metas en mis decisiones personales y hacemos esa separación como si nuestra vida fuese igual a una vida laica. Una vida separando nuestra vida de relación con Dios y nuestra vida social. Queridos hermanos, nosotros no podemos separar. Yo no puedo decir soy cristiano solo en la iglesia, pero en mi trabajo, en mi familia, en todo lo demás, yo domino, yo reino. Queridos hermanos, cuando vemos el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, nos dice que Cristo es rey. Dice que es rey de justicia, rey de paz. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 15 dice, la cual manifestó a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 17, 14. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Nuestro Señor Jesús, cuando estaba empezando su ministerio, empezó anunciando las nuevas de salvación de una forma que hoy en día nosotros no tomamos mucho en cuenta. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17, cuando Jesús inicia su ministerio, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Queridos hermanos, Cristo cuando manda a los 70 a predicar y a anunciar las buenas nuevas de salvación, les dice que anuncien por todos los lugares que el reino de los cielos se ha acercado. Cristo predicaba un evangelio del reino. ¿Por qué? Porque Él es rey. Él es rey. Por eso Él hablaba del reino. Cuando nosotros vemos las profecías en Daniel capítulo 7, hablando sobre el Hijo del Hombre que iba a venir. Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo es rey. Es rey. Y Él va a reinar. La pregunta es, ¿reina en tu vida? Él es quien gobierna. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, si ustedes dicen que me aman, guarden mis mandamientos. Nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo es de estricta obediencia. Nosotros reflejamos que tenemos una relación con Dios, ¿cómo? En nuestra obediencia. En nuestra obediencia. No la reflejamos en palabras, no la reflejamos de forma grupal, no la reflejamos de ninguna otra forma. Nuestra relación con Dios se refleja en obediencia. Queridos hermanos, el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, es superior porque Cristo es el único sacerdote rey. Segundo elemento sobre la superioridad del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 3. Hebreos capítulo 7, versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía,
Queridos hermanos, ¿de qué nos habla el sacerdocio según el orden de Melquisedec de nuestro Señor Jesucristo? Al decir de que es sin genealogía, hace una referencia directa a la forma en la que el pueblo de Israel, a través de la tribu de Leví, designaba el sacerdocio. Los sacerdotes eran designados sacerdotes en base a la genealogía. Uno era sacerdote solamente por haber venido de la tribu de Leví. Cuando nosotros vemos en Números capítulo 3, versículos 5 al 10, Dios selecciona a la tribu de Leví para que se haga cargo de esta función. Números capítulo 3, versículos 5 al 10. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darán los levitas a Aarón y a sus hijos, les son eternamente dados entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acercare morirá. El sacerdocio era algo exclusivo para la tribu de Leví. Es por eso que les decía al principio que cuando el escritor a los hebreos presenta a Cristo como el gran sumo sacerdote, esto venía a ser un conflicto intelectual fuerte para los estudiosos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos no encontraban relación alguna entre Cristo y la tribu sacerdotal, porque Cristo viene de la tribu de Judá, tribu que no tenía relación alguna con la labor sacerdotal. Así que cuando nosotros vemos que el escritor a los hebreos dice, este sacerdote no es según la orden de Leví, es según otra orden, es según la orden de Melquisedec, y dice que para ser sacerdote no tiene nada que ver la genealogía. Cristo no fue sacerdote por venir de una tribu o venir de una línea familiar. No tenía nada que ver con la genealogía. ¿Cuál es el elemento que nos habla que Cristo fue sacerdote según el orden de Melquisedec, reflejando que es sin genealogía? Es que Cristo fue un sacerdote designado directamente por Dios. Fue un sacerdote designado directamente por Dios. En Hebreos capítulo 5, versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuestro Señor Jesucristo fue declarado directamente por el Padre. Un llamamiento especial, un llamamiento directo, sin intermediarios. ¿De qué también nos habla que el sacerdocio de Cristo sea sin genealogía? Nos habla del alcance del sacerdocio. Cuando nosotros vemos la labor que realizaba el sacerdocio en el pueblo de Israel, vemos que su alcance solamente se limitaba a todos los israelitas. A todos los israelitas. El tema del tabernáculo, todos los sacrificios, todas las cosas que se realizaban, era algo exclusivo para los israelitas. Hay partes donde encontramos en el Antiguo Testamento que Dios se enoja con David porque permitió que extranjeros ingresen. ¿Y por qué? Porque eso era algo exclusivo para el pueblo de Israel. ¿Cómo nosotros vemos que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio de un alcance superior? Quiero que me acompañen a Génesis. Ahora sí quiero que me acompañen a Génesis capítulo 14 nuevamente para poder ver el pasaje en el cual se encuentra Melquisedec con Abraham. Desde el versículo 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino
y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisedec no tiene relación alguna con ninguna tribu del pueblo de Israel. No tiene relación alguna con ninguna nacionalidad del mundo, sino que su relación que encontramos es directamente con Abraham. ¿De qué nos habla esto, queridos hermanos? Que la relación de Melquisedec sea directamente con Abraham. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, desde el versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Queridos hermanos, ¿de qué nos habla? De que Cristo, de que Melquisedec haya tenido su relación no con ninguna otra persona, no con una tribu, no con una nacionalidad, sino directamente con Abraham, porque nos habla de que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Dice que Melquisedec bendijo a Abraham, bendijo a Abraham. Queridos hermanos, esto nos habla de que el sacerdocio de Cristo iba a ser un sacerdocio de alcance mundial. Es un sacerdocio que alcanza a todas las naciones, porque en Abraham hemos sido benditas todas las naciones. ¿A través de qué? A través de esta figura que encontramos, Melquisedec bendiciendo. Nosotros vemos la forma en la que bendice. Dice que el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Es una figura de la forma en la que Dios iba a bendecir a todas las naciones. Estos símbolos no son muy conocidos, ¿verdad? El pan y el vino, que nos hablan del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué forma iban a ser benditas todas las naciones? ¿De qué forma el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, iba a alcanzarnos a todos a través de su cuerpo entregado en la cruz del Calvario y derramando su sangre para remisión de nuestros pecados? Dice Génesis capítulo 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De qué nos habla el sacerdocio según el orden de Melquisedec? Estamos viendo nuestro primer punto, la superioridad y grandeza del sacerdocio de Cristo. Veíamos primer elemento, Cristo el único sacerdote rey. Segundo elemento, Cristo el único sacerdote designado directamente por Dios para alcanzar a todas las naciones. Tercer elemento, el alcance de este sacerdocio es mundial. Y cuarto elemento, Hebreos capítulo 7, versículo 3. Cuarto elemento que nos habla de la grandeza del sacerdocio de Cristo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de día. Algunas aclaraciones, queridos hermanos, con respecto a Melquisedec. Habíamos hablado de que Melquisedec es una figura de Cristo, y muchos dicen, si es una figura, ¿a qué se refieren estos versículos cuando dicen que Melquisedec no tiene genealogía, no tiene ni principio de días, ni fin de día? ¿Es un ser eterno? ¿Es un ser eterno? Bueno, no, queridos hermanos, Melquisedec no es un ser eterno, sino que Dios se encargó de que no se conociese su genealogía, ni se conociese cuándo inició su vida, ni cuándo la terminó. No significa que sea un ser eterno. Pero nuestro Señor Jesucristo sí es un ser eterno, porque Él es Dios sobre todas las cosas. ¿De qué nos habla? De que su sacerdocio se basa en que Él no tiene ni principio de días, ni fin de día, en que nos habla de la eternidad de su función. Nos habla de la eternidad de su sacerdocio, porque Él es eterno.
Él es eterno. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Nuestro Señor Jesucristo es sacerdote eternamente. Punto número 2. Punto número 2. La necesidad de un nuevo sacerdocio. ¿Por qué era necesario un nuevo sacerdocio? Bueno, la primera razón de la necesidad de un nuevo sacerdocio es algo que ya habíamos mencionado anteriormente, que el hecho de que Cristo no haya venido de la tribu de Leví, varios pensaban que su sacerdocio no era legal, porque no venía de la ley sacerdotal, de la tribu sacerdotal. Así que Dios se encargó de establecer una nueva orden sacerdotal. Esta nueva orden sacerdotal es la orden según el orden de Melquisedec. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el propósito de establecer una nueva orden sacerdotal? Bueno, Hebreos capítulo 7, versículo 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Por qué era necesario un nuevo sacerdocio? Porque el antiguo sacerdocio nada perfeccionó. Nada perfeccionó. Incluso el escritor de los Hebreos en el versículo 18 se refiere al sacerdocio levítico de la siguiente manera. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Queridos hermanos, el propósito de la ley nunca fue perfeccionar. Hoy en día muchos de nosotros seguimos pensando en esa lógica del antiguo pacto, y creemos que Dios actúa de manera diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Creíamos que en el Antiguo Testamento Dios funcionaba a través de obras, como que la ley servía para que el pueblo se acercase a Dios. Bueno, aquí nos dice que su propósito nunca fue perfeccionar. El propósito de la ley nunca fue salvar. Hoy en día sigue siendo de la misma manera. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Primer cosa, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. No tenía el propósito de eliminar las transgresiones. No tenía el propósito de señalar las transgresiones. Y tenía un propósito temporal. El propósito temporal es hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cuál es la simiente? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de la ley? Señala nuestra condición como pecadores. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Queridos hermanos, la ley no elimina el pecado. Nunca fue su propósito eliminar el pecado, sino que lo señala el pecado. En Romanos capítulo 7, verso 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley tiene el propósito de mostrarnos, de señalarnos el pecado. Queridos hermanos, el día
los tiempos que hoy vivimos, la ley sigue cumpliendo el propósito, tiene que cumplir ese propósito, queridos hermanos, de seguir mostrándonos nuestra condición. Esas obras, esa ley que se nos menciona, el apóstol Pablo dice que son aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A veces creemos que hoy en el tiempo de la gracia tenemos mucha más flexibilidad con Dios. Queridos hermanos, hoy en día nosotros tenemos una responsabilidad mucho más grande, porque no estamos viendo la figura, sino que tenemos a Cristo mismo, a quien nosotros debemos imitar, quien cumplió a cabalidad la ley, porque agradó en su totalidad a Dios. La ley no quita el pecado, la ley señala nuestra condición, es nuestro espejo. Pero también la ley cumple la labor de ayo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo viene de la misma raíz que la palabra pedagogo. ¿Qué era un ayo? ¿Quién era el ayo? El ayo era un esclavo. El ayo era un esclavo que tenía una función. Era educar a los hijos del amo. El ayo señalaba las faltas del hijo y proveía una instrucción para el hijo. Queridos hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice que la ley tiene el propósito del ayo, tiene la función de ayo, nos dice que la ley nos señala las faltas y nos provee una instrucción para llevarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo. Queridos hermanos, en estos tiempos puede que muchos de nosotros estemos atravesando pruebas en la casa porque estamos obligados a convivir todos los días, cosa que quizás antes no pasaba. Estamos obligados. Y hoy en día existen también luchas dentro de la familia. Bueno, la palabra de Dios nos señala nuestras faltas y nos guía a Cristo. Nos debe llevar a Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Queridos hermanos, la ley nos lleva a Cristo. Nos lleva a este cumplimiento del tiempo en el cual nos muestra que siendo esclavos, a través de Cristo hemos sido adoptados y hemos sido puestos en la posición legítima de hijos de Dios. ¿Cuál era la necesidad de un nuevo sacerdocio? Es que todo esto jamás tuvo la función de salvar, sino que apuntaba a aquel quien verdaderamente nos podía salvar eternamente, nuestro Señor Jesucristo. Pero también había la necesidad de introducir una mejor esperanza. Hebreos capítulo 7, versículos 18 al 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia o ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Queridos hermanos, ¿de qué nos habla el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec? Es que Cristo nos trajo una mejor esperanza.
Primera Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo es nuestra esperanza. Cada vez que hablo de la esperanza, recuerdo una de las escenas más desesperanzadoras que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, al ver que vinieron los fariseos con soldados a llevarse a Cristo, salieron huyendo, escaparon y veían de lejos algunos como aquel que les había dicho que los redimiría, aquel que les había dicho que restauraría eternamente, aquel que preparaba un reino eterno para ellos, iba caminando a una cruz, donde nosotros vemos la desesperanza que vivieron los discípulos, cuando vemos que los discípulos volvieron a su antigua vida. Ellos ya no encontraban una razón para vivir más que mirar atrás y volver a lo que hacían. Me imagino a todas las personas viendo a Cristo en la cruz, meneando la cabeza y diciendo: ¿y dónde está aquel que hablaba con toda autoridad? Alguien débil, crucificado, sangrando hasta lo último. Pero queridos hermanos, en toda esa escena desesperanzadora, encontramos que una persona miró a Cristo y no miró a las circunstancias, y encontró la promesa de esperanza más grande que pudo haber escuchado un ser humano. El ladrón, uno de los ladrones que se encontraba a su lado, le dice: si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un malhechor, el único en todo ese contexto desesperanzador, que pudo ver a Cristo y encontró esperanza viva. Y escuchó las palabras más hermosas, diciéndole: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Queridos hermanos, muchos de nosotros puede que escuchemos y digamos: suena hermoso la esperanza, pero vemos a nuestro alrededor, quizás basado en las cosas materiales, basado en la salud, basado en muchas circunstancias, vemos que las cosas no van saliendo bien. Queridos hermanos, nosotros queremos disfrutar de esta mejor esperanza que nos trae el sacerdocio de Cristo. Bueno, tenemos que hacer lo que hizo este malhechor: poner los ojos en él, no desviar la mirada, y vamos a poder ver esa esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Punto número 3, y con esto termino. ¿De qué nos habla el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec? Habíamos visto que la grandeza de este sacerdocio, habíamos visto la necesidad de un nuevo sacerdocio, y ahora vemos la inmutabilidad de este sacerdocio. Hebreos capítulo 7, versículos 20 al 21. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cómo sabemos nosotros que el sacerdocio de Cristo es inmutable, que no sufre alteración? Es porque Dios interpuso juramento. ¿Qué significa cuando Dios interpone juramento? Hebreos capítulo 6, versículo 17 en adelante dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo,
interpuso juramento. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queridos hermanos, el hecho que Dios haya interpuesto juramento en el sacerdocio de Cristo nos habla de que es inmutable su consejo, de que es algo que no va a cambiar, algo que es inalterable. La labor de Cristo como sumo sacerdote es inalterable. Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debidos a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Cómo sabemos que el sacerdocio de Cristo es inmutable? Porque Él permanece para siempre a la diestra del Padre, intercediendo por nuestros pecados. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Queridos hermanos, ¿de qué nos habla la inmutabilidad del sacerdocio? Es que si el sacerdote es inmutable, el beneficio de su obra es inmutable. Versículo 25 nos dice que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan. Queridos hermanos, esto nos habla de seguridad de salvación. Seguridad de salvación. Queridos hermanos, en este mundo puede que perdamos todo. Y si no nos morimos de coronavirus, nos vamos a morir de cualquier otra cosa. Pero queridos hermanos, esto nos llena de esperanza. Esto nos llena de seguridad. Saber de que tenemos a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Y que su obra es inmutable. Y el beneficio para nosotros también es inmutable. Su salvación no cambia. Somos salvados eternamente por Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Como nosotros sabemos que el sacerdocio de Cristo es inmutable, al ver la perfección del sacerdote, Cristo, el hombre perfecto, cumpliendo y entregando el sacrificio. Queridos hermanos, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía la función en el gran día de la expiación de entrar y ofrecer el sacrificio por todo el pueblo. Así que el sacerdote se le colgaba una campanita para que mientras él iba caminando y realizando las funciones dentro del tabernáculo, las personas que estaban afuera esperando escuchen la campanita diciendo: sigue vivo. Si entraba un sumo sacerdote y no estaba bien delante de Dios, moría directamente. Así que, ¿qué es lo que normalmente hacían para evitar entrar y sacarlo? Porque si alguien entraba, igual corría el riesgo de morir. Le colgaban una soga, esto es según la tradición, no, eso no está en la Biblia. Según la tradición, le colgaban una soga en la cintura para que en cuanto dejaban de escuchar la campana de sonar, significa que el sacerdote había muerto. Y era algo decepcionante para todo el pueblo, porque eso se hacía solo una vez al año. Así que cuando moría, jalaban la cuerda para sacarlo al sacerdote, al sumo sacerdote. Pero todo el pueblo esperaba expectante el momento en el cual el sacerdote daba señales de vida todo el tiempo. Y veía que el sacerdote salía del tabernáculo. Era una señal de que el sacrificio de Cristo, de que el sacrificio que el sumo sacerdote había ofrecido,
fue acepto en Dios. Señor, queridos hermanos, cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo muriendo, es porque Él estaba entrando al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por todos nosotros. Y cuando lo vemos retornar de la muerte, triunfante, victorioso, es como aquel sumo sacerdote saliendo del tabernáculo y mostrando que el sacrificio fue acepto. Queridos hermanos, la perfección de Cristo también nos da seguridad de salvación. Porque la perfección de Cristo nos habla de que el sacrificio fue acepto, porque el sacerdote que lo ofrecía fue perfecto y salió triunfante del lugar santísimo. Pero también vemos la inmutabilidad del sacerdocio. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Como vemos nosotros que el sacerdocio de Cristo es inmutable por la singularidad de su obra. Cristo ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Queridos hermanos, la persona de nuestro Señor Jesucristo es el centro de nuestra fe. Es el centro de nuestra fe. Si nosotros estamos en este tiempo, aprovechémoslos. ¿Para qué? Para conocer mucho más de este poderoso Salvador, de este sacerdote rey, del sacerdote designado directamente por Dios, para conocer de aquel sumo sacerdote que se entregaba a sí mismo por nosotros, por expiación de nuestros pecados. Queridos hermanos, este es nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Quisiera terminar leyendo el versículo con el que empezamos, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué vemos en el sacerdocio de Cristo? Vemos una invitación para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. El velo del templo se rasgó. Podemos entrar confiadamente al lugar santísimo, a disfrutar de una plena comunión íntima con aquel que murió y resucitó por nosotros en la cruz del Calvario. Dios le bendiga, queridos hermanos.